Buenas noches, que Dios te bendiga. Qué alegría que nos podamos volver a reunir. Siempre digo esto, es una alegría que nos podamos volver a juntar, a encontrar a través de esta pantalla para poder estudiar la palabra de Dios. Espero que hayas podido en este día orar al Señor y seguramente te debes sentir mucho mejor después de haber orado. Vamos a seguir estudiando el libro de Segunda Reyes y en esta oportunidad ya vamos a prestar atención al capítulo 22. Y te quiero contar la historia del rey que aparece en esta historia. Es el rey Josías, el que vamos a prestar atención. Todo el capítulo 22 y el 23 nos relatan sobre la vida de este hombre. Un hombre que llega al reino muy jovencito. Su padre muere y él hereda el reino a los 8 años, así que a partir de los 8 años él empieza a reinar en Judea. Y la prédica de hoy, el mensaje de hoy, la reflexión de hoy, tiene por título Cadena de bendiciones. Vamos a ver que Josías es un rey que obedece a Dios. De hecho, ahora vamos a leer el versículo número 2 del capítulo 22, donde vamos a ver que él es una persona piadosa que obedece a Dios, y vamos a ver cómo a través de su obediencia y de la obediencia de otros en realidad y de su propia obediencia vamos a ver una cadena de bendiciones y cómo la bendición se va multiplicando a través de la obediencia. Vamos a leer entonces capítulo 22, verso número 2 de Segunda Reyes. Si tenés Biblia estaría bueno que lo puedas leer conmigo. Dice así la palabra de Dios. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Ya había quedado muy lejos su antepasado David, el rey David, pero dice acá que Josías siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Recordemos que David, a pesar de todos sus errores, ha sido considerado por el mismo Dios como alguien con el corazón conforme a él. Así que seguir el ejemplo de David era una muy buena señal de este rey respecto de todo lo que venía. Yo te quiero contar algunas cosas que pasaron y quiero contarte cómo viene esta cadena de bendiciones, y vamos a reflexionar en tres puntos que me parecen que son interesantes, que podamos sacar alguna enseñanza para nuestra vida. Lo primero que te quiero decir es que bendición, en términos de lo que la Biblia explica que es una bendición, no significa ausencia de problemas. Es decir, tendemos a pensar la bendición en términos de ausencia de problemas, pero no es así como lo define la Biblia. De hecho, todas las personas bendecidas y que relatan su historia en la Biblia, vamos a ver que habitualmente una gran bendición acarrea gravísimos problemas. Estar cerca de Dios, sin duda, es una gran bendición, pero eso acarrea una gran cantidad de problemas. Es decir, que una primera conclusión que podemos hacer es que uno puede vivir una vida de bendición llena de problemas. Y de hecho, así va a ser. Una vida bendecida es una vida que además va a tener muchos problemas. Ahora, los problemas van a estar igual. Y usted tiene que decidir si usted va a enfrentar los problemas bendecido o sin la bendición de Dios. Obviamente la decisión correcta, la decisión sabia es vivir en la bendición de Dios. Pero no tenemos que pensar la bendición como una cuestión de ausencia de problemas. De hecho, el Señor Jesucristo nos advierte en muchos lugares, pero específicamente en los Evangelios, que seguir al Señor implica tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo, ¿no? Eso de tomar la cruz tiene una significancia muy muy grande para todos los que estaban escuchando el Señor Jesús decir eso. El que tomaba la cruz era el que iba a ser crucificado, el que iba a poner su vida. Entonces, la bendición de Dios no implica la ausencia de problemas. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué sucede con Josías? Josías es muy jovencito, llega al reino a los 8 años. Dice acá la Biblia que a los 18 años de estar reinando, es decir, cuando él tenía 25, 26 años más o menos, él toma una decisión. Primero, vemos que es alguien que va a seguir los pasos de su tatara abuelo, que era David, que había sido una persona que considerada por Dios como alguien con el corazón conforme a él. Después vamos a ver que él
decide restaurar el templo de Dios. El templo de Dios había quedado abandonado porque su padre, su papá y su abuelo y los reyes anteriores habían sido poco piadosos, habían permitido la idolatría y se había vuelto Judea, Jerusalén, toda una ciudad muy con muchos dioses ajenos, dioses de otras naciones y templos de otros dioses, de otras deidades, y había quedado abandonado el templo del Señor. Así que él decide restaurar el templo del Señor para que esta bendición que él estaba recibiendo de parte de Dios por seguir los propósitos de Dios, también pueda ser una bendición derramada sobre el pueblo. El pueblo se había quedado sin culto a Dios, lo cual hacía que todo el pueblo esté en oscuridad, porque no había culto a Dios, no había cómo acercarse a Dios, el templo estaba abandonado, estaba en ruinas, y él decide agarrar el dinero que estaba ahí y restaurar el templo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están restaurando el templo, la gente empieza a ir al templo y está todo bárbaro, y resulta que uno de los sacerdotes encuentra por ahí arrumbado el libro de la ley de Dios, ¿no? Había quedado olvidada la ley de Dios, y este hombre lo encuentra, que había quedado atrás de una columna y nadie lo había visto durante muchos años, y descubren que esta es la ley de Dios. Y ahí era un rollo del Antiguo Testamento, por supuesto, los libros de Moisés, y el tipo lo lee y llama a los siervos del rey y le dice: mira, encontramos la Biblia, encontramos lo que Dios dice. Y cuando se lo llevan al rey, el rey lo lee y se rasga las vestiduras, se humilla delante de Dios y dice: bueno, todos hace años que estamos haciendo todo lo que contradice a lo que Dios dice que hay que hacer. Dios va a derramar una gran ira sobre nosotros, y se arrepiente él delante de Dios. Y después vamos a leer que él agarra el libro de la ley de Dios y junta a todo el pueblo, dice desde el más chiquito hasta el más grande. Eso en el capítulo que viene, seguramente después vamos a predicar de eso. Dice que le lee la ley del Señor para que todo el mundo conozca lo que Dios dice y renueva el pacto con Dios. Así que vamos a ver, en el capítulo 22 se cuenta todo esto que te conté rápidamente. Y quiero reparar en una cadena de bendiciones. Lo primero que dice es que él, teniendo un padre que estaba lejos de Dios, el rey anterior, que había hecho cualquier cosa y que no quería saber nada con Dios, él hace lo que le agrada a Dios. Y eso trae una conclusión interesante, y es que cómo un nene de 8 años puede agradar a Dios si su padre, si quien lo educó, no conoce a Dios o quiere estar lejos de Dios. Bueno, evidentemente se rodeó de personas piadosas. Y una primera gran conclusión importante es que Josías se rodea de personas que buscan a Dios. Alguien lo bendice a Josías. Alguien le explica que para seguir a Dios y para reinar bien había que seguir, que para reinar bien había que seguir a Dios. Alguien le cuenta de Dios, alguien le cuenta de su abuelo David, alguien le dice que esto era lo correcto. Él logra, quizás sin querer, rodearse de personas que buscan a Dios. Y quizás una buena conclusión para tener cada uno de nosotros que somos padres es muy importante: rodear a nuestros hijos de la palabra de Dios, rodear a nuestros hijos de personas que amen a Dios, hablarle a nuestros hijos de Dios. Es muy importante. Vos fíjate cómo un nene de 8 años transforma una nación. Impresionante. Solamente porque alguien se acercó y lo bendijo hablándole de Dios. Es decir, que el primer eslabón de la cadena de bendiciones es: alguien se acerca a Josías y con tan solo 8 años le habla de Dios, y este niño transforma su corazón de forma tal que no solamente transforma su corazón, transforma su reinado, transforma la nación. El segundo eslabón de la cadena de bendiciones es que Josías restaura el templo. Él, cuando ya crece y empieza a tomar decisiones, obviamente empieza a sacar los cultos paganos de Jerusalén, y se encuentra que el templo está en ruinas. Y él dice: mi pueblo no tiene dónde adorar a Dios, mi pueblo está oscuro y yo tengo que ayudar. Lo que hace, renueva el templo. Es decir, que Josías hace un acto de obediencia y bendice a su gente, porque él le da la oportunidad a la gente que tenga un lugar donde escuchar de Dios para ser iluminados. Es decir, que alguien lo bendice a Josías, hablándole de Dios. Josías obedece. El segundo eslabón de la cadena: Josías bendice al pueblo para que muchas personas tengan la luz que él encuentra en Dios. Tercer punto de la cadena de bendiciones es el tercer eslabón que yo encuentro acá, y es que cuando él está haciendo restaurar el templo, Dios le da la oportunidad de que se encuentre nuevamente con la palabra de Dios.
Si había algo que iba a iluminar definitivamente a Josías y al pueblo y a toda la nación, era la palabra de Dios. Y Dios arbitra los medios para que se puedan encontrar con la palabra de Dios, y finalmente Dios bendice a todos. Así que vos ves como una cadena de obediencia hace una cadena de bendiciones. Alguien bendice al rey hablándole de Dios, el rey obedece. El rey pretende bendecir a su pueblo y el pueblo obedece, y Dios, cuando ve la obediencia y la humillación del rey y del pueblo, finalmente les da la luz definitiva, su propia palabra, la palabra de Dios, para iluminarlos definitivamente y darles una bendición. Dios bendice finalmente a todos. Lo que termina pasando en este capítulo es que Dios dice: definitivamente yo tengo una ira grande contra Jerusalén y voy a traer una gran desolación sobre Jerusalén, pero no va a ser durante el mandato de Josías, porque él se humilló y mi pueblo se humilló y yo voy a tener misericordia. Así que vos fijate cómo una pequeña obediencia puede derivar en una cadena de bendiciones. Finalmente la conclusión es: nuestra obediencia a Dios produce una cadena de bendiciones en todo nuestro entorno. Muy importante para cada uno de nosotros rodearnos de Dios, muy importante bendecir a otros, y finalmente, al ver nuestra obediencia, Dios nos va a bendecir a todos. Que Dios te bendiga y que tengas un muy lindo día y noche, por supuesto.